mío, aleluya, habla, nos ministra, nos ayuda, nos guía, nos da verdad. En el nombre de Jesús, entiende, hermana poderosa, que tu Espíritu Santo se mueva plenamente, quebrando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermano. Gloria al Señor. Seguimos con el libro de Filipenses. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 2. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquí te traje un mapa para mostrar. Tenemos acá. Sí, bueno. Es el segundo, pero creo que le da bien para... Sí, da. Gloria a Dios. No sé qué son aquí. Maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerda que le había salido de Antioquía de Siria? Gloria al Señor, aquí. Y hace ese recorrido. ¿Se acuerda que cuando van viajando? ¿Puede bajar un poquito? Así. Van viajando que él quiere como venir para acá abajo y el Espíritu Santo no le permite, ¿no es eso? Que no, va nombrando distintos lugares y el Espíritu Santo no se lo permitió y él sigue para allá hasta que por ahí entró, por ahí tiene una visión, ¿no es cierto?, de un varón Macedonia es toda aquella provincia, amén, que le dice pasa Macedonia y ayuda, ¿no? Entonces enseguida ellos atraviesan allí ese mar, el mar Egeo ese, gloria a Dios, y la provincia que llega a la ciudad de Filipo, la provincia es Macedonia. Esta parte para acá ya pertenece a Europa, amén. Esto para acá es Asia, hoy sería esta zona acá, es Turquía, donde está Éfeso, donde están todas las iglesias que menciona Apocalipsis. Y esta zona para allá comienza Europa. Y allí estaba entonces Filipos. Amén. Hoy día es la zona, este país se llama Grecia. Amén. Gloria al Señor. No creo que era eso lo que quería decir. Y Filipos es una ciudad que existe todavía no como ciudad, sino que es un sitio arqueológico. Los arqueólogos, la gente, los investigadores han ido, gloria al Señor, y han desenterrado, han buscado por la Biblia, ¿no es cierto?, esos lugares, y han desenterrado y han encontrado cantidad de cosas, ¿no es cierto?, de templos, cantidad de cosas, una ciudad que dice que, no me acuerdo bien si por ahí los 700 después de Cristo esa ciudad fue abandonada, porque dice que la gente, los habitantes estaban cansados, ¿no es cierto?, de los terremotos y de las invasiones de enemigos y la abandonaron. Pero claro, después con el tiempo la tierra la fue sepultando, como pasa, ¿no es cierto?, como la ciudad antigua, pero fueron desenterrando y fueron encontrando cantidad de cosas, muchas iglesias, porque ahí empezó el cristianismo en Europa. Pablo llevó el evangelio a Filipos, amén, que fue la primera ciudad europea, y allí, amén, el cristianismo se conoció en Europa. Y fueron muchas ciudades y allí surgieron predicadores también, ¿no? Hoy día es un paseo turístico sobre todo para los cristianos. Vieron que hay gente que sigue. Vieron que hay en España, por ejemplo, que le dicen el Camino de Santiago. Yo he conocido gente que ha ido, es el Camino de Santiago porque dice que allí, por ese camino, caminó el apóstol Santiago. Eso dice la historia, ¿no es cierto? Y hay gente que hace excursiones, amén, para hacer ese camino a Santiago, que son kilómetros, y kilómetros lo hacen caminando. El camino lo hacen caminando, y en el camino hay posadas y cosas, y la gente se va quedando, es muy turístico. Y bueno, esto también, esta parte de Filipo, ¿no es cierto? No hay una ciudad como unos 16 kilómetros, que no recuerdo cómo se llama, pero este lugar de Filipo son todos ruinas. Si ustedes buscan fotos, ¿no es cierto?, va a haber ruinas. Y dice que aún está en ruinas donde Pablo estuvo preso con Silas. Amén. La cárcel esa todavía dice que aquí está en ruinas, ¿no es cierto? Y la gente
que puede, ¿no es cierto?, visita y recorre esos lugares. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermano, vamos a Efesios capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leemos desde el versículo 12. Allí habíamos quedado, Dice así la palabra del Señor, tiene como título Luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce siempre como hacer por su buena voluntad. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este quiero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Todos juntos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria al Señor. Y en este pasaje, en este capítulo, el capítulo 2 de Efesios, como que Pablo pone el ejemplo, amén, el ejemplo principal es Cristo, ¿no es cierto? Él es nuestro ejemplo. Pero también pone ejemplo de hombres de Dios como él, como Timoteo, como Epafrodito, como hombres de Dios. Cada uno está sirviendo en el lugar que tenían que servir, cada uno tendría sus virtudes y sus defectos, pero lo hacían para la gloria del Señor y hacían lo mejor que podían para el Señor. Y Él los pone como ejemplo, hermano. Gloria al Señor, para que uno pueda ver, hermano, que no hay imposible, ¿no es cierto?, para Dios. Amén, que pueda usar nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos aquí el jueves pasado, amén, acá en Filipenses, capítulo 2, gloria al Señor, Pablo exhorta, ¿no es cierto?, a sentir lo mismo, amén, gloria a Dios, a sentir lo mismo que Cristo, a sentir, nosotros sentimos en nuestras vidas el poder de Dios, porque dijimos, ¿no es cierto?, en este versículo 1 del capítulo 2, son preguntas, ¿no es cierto? Acá no está como pregunta, en las versiones antiguas son preguntas que se responden a sí mismas, ¿no es cierto?, como preguntando, ¿han sido consolados en Cristo? Amén, que sí. Amén. ¿Han sentido el consuelo de su amor? Amén, que sí.
¿Han sentido comunión del Espíritu? Amén, que sí. ¿Han sentido afecto entrañable? Amén. Hemos sentido el amor de Dios que nos ama, ¿no es cierto? Con ese amor eterno, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces dice Pablo que tenemos que sentir lo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Dice que es imposible sentir lo mismo que el Señor. Y acá, ¿no es cierto? En el versículo 3 nos dice cuál es la manera, hermanos, para poder ir alcanzando esa meta de servir al Señor de todo corazón, ¿no? Gloria a Dios. Sintiendo lo que sintió el Señor, ese mismo amor, ¿no es cierto? Unánime, como dice acá, sintiendo una misma cosa. ¿Y cómo lo logramos? Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermano. Qué sencillo y qué difícil a la vez. Porque uno le dice, qué lindo, qué sencillo. Pero llevarlo a cabo no es tan sencillo. Amén. Pero que Dios nos ayuda, hermano. Pero una de las cosas que después vamos a ver en los versículos que siguen, hermano, es que el Señor nos ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos podemos preocupar, por ejemplo, cuando vemos a algún hermano, ¿no es cierto?, que es altanero, que es orgulloso, y uno comenta y dice, ay, este orgulloso, este altanero, este prepotente. Si nosotros vemos la actitud, ya Dios lo vio antes, porque Dios dice que ve las intenciones de los corazones. Y Dios se va a encargar de trabajar en esa vida. Porque el diablo a veces nos hace entretener a nosotros en ver esos defectos en los demás. Y si Dios ve, y si Dios sabe, Dios va a trabajar. Si ese hermano ama al Señor y va recibiendo la palabra, va a recibir la palabra, ¿no es cierto? Va a ser tratado con el Señor. Y vieron que aquí en Proverbios dice, el siervo no se corrige con palabras porque escucha y no se calla. Y nosotros, hermanos, ¿qué quiere decir que el siervo no se corrige con palabras? Que escucha esto, lee esto, nada por contienda por el gloria, y va y lo hace por vanagloria. Capaz ni se da cuenta, pero lo hace por contienda. Estoy orando y largo para que escuche. ¿A quién le estás orando? Lloraba fuerte para que me escuchara. Y yo decía y nombraba para que sepan. Entonces, ¿a quién le estabas orando? ¿Para que te escuche de al lado? ¿O estabas orando y glorificando a Dios para que te escuche el Señor? Y Dios lo ve. Dios conoce la intención. Y Dios se va a encargar, hermanos, de tratar. No nos preocupemos, no ensuciemos nuestro corazón. Amén. Porque es orgulloso, porque es esto, porque es el otro. No ensuciemos y Dios se va a encargar. Amén. Gloria a Dios. Y dice, el siervo no se corrige con palabras, porque escucha y no hace caso. Algunos siervos hacen caso, otros no hacemos caso. Podemos incluirnos nosotros en ese versículo, es decir, los siervos no nos corregimos con palabras porque escuchamos y no hacemos caso. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no se corrige con palabras, Dios va a usar otro método para que nos corrijamos. ¿Cuáles pueden ser esos métodos? Una varita, algo que nos discipline. Ya te dije, no haces caso, te va a pasar algo. Un aguijón y a veces un garrote. Me acuerdo siempre que un pastor decía que una vez se encontró con un hermano que le faltaba la mitad de la cabeza, no sé cómo vivía, pero le faltaba la mitad de la cabeza. Lo había operado, le había sacado los huesos. Digo, hermano, ¿usted tuvo un accidente? Sí, pero Dios trató conmigo, dice, porque yo siempre me hablaba y yo no hacía caso, era desobediente y tuve un accidente y reconocí que tengo que obedecer. Y decía el pastor, ¿qué necesidad que le falte la mitad de la cabeza para darse cuenta? Pero ¿cuántas veces somos así? Y a veces, ¿no es cierto?, no nos falta la mitad de la cabeza, pero simbólicamente nos arranca un brazo, nos arranca un pedazo del corazón, nos arranca algo. Dios tiene, si no escuchamos su palabra, si no obedecimos, de alguna manera, amén, nos va a corregir. Amén, porque al que ama, Dios disciplina, al que ama, Dios castiga, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Amén, porque la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios exige, lo que Dios pide, va a ser siempre. Nos guste o no nos guste. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que pone el ejemplo, ¿no es cierto?, de Jesús, que dice que, como dice el versículo 6, ¿no? O el 5. Vaya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús humilde.
Hermano, y humilde no quiere decir debilidad. No es lo mismo. La gente en el mundo confunde. Ah, es humilde porque es débil. No, humilde es una virtud que tuvo Cristo. Cristo dijo que sean humildes así como yo soy humilde. Y tanto del Antiguo Testamento y recorriendo toda la palabra de Dios, siempre nos está hablando de la humildad. La humildad es fortaleza interior, obediencia y servicio. Amén. Y en todo momento de la palabra de Dios nos está soltando a ser humilde. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y hablando de Cristo, ¿no es cierto? Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Amén. Y esa palabra humillar, se humilló, también está muy relacionada, ¿no es cierto?, con la humildad. Amén. El que se humilla es humilde. Amén. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después viene la recompensa, hermano. Porque Dios si nos pide algo que nos cuesta, pero uno se esfuerza para hacerlo, para agradar al Señor, el Señor sabe recompensar. Amén. Amén. Y así Dios le recompensó al Señor, a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, viene esta palabra, ¿no es cierto? Gloria al Señor, hablando a su iglesia, hablando a su pueblo. Amén. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, ¿no? Es para nosotros esta palabra. Dice, por tanto, teniendo el ejemplo de Cristo, amén, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren qué precioso esto que dice el apóstol a la iglesia. Cuando Pablo estuvo allí en Filipos, él estuvo un tiempo y él después se tuvo que ir. Amén. El tiempo que él estuvo allí, la iglesia era obediente, los hermanos eran obedientes. Amén. Gloria al Señor. Y qué lindo, hermanos. Amén. Gloria a Dios que haya esa disposición. Y uno se puede imaginar las cosas que... el cambio de vida para esa gente, porque esa gente eran gentiles. Los judíos todavía tenían conocimiento de la Torá, de la palabra, de los mandamientos, de la santidad de Dios, pero los gentiles no tenían noción de un Dios, ¿no es cierto? Noción de las exigencias de ese Dios, ¿no es cierto? Entonces todo era nuevo. Y uno se puede imaginar como puede pasar acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las clases para bautismo, ¿no? Y bueno, hermano, y de ahí se empieza a hablar, ¿no es cierto? Cosas que no se dicen a veces en el culto, amén, pero se empieza a enseñar y cómo tiene que ser la hermana, y cómo tiene que vestirse la hermana, cómo tiene que vestir. Y ahí saltan algunos, ¿no es cierto? Pero no, pero yo no. A mí mi madre me enseñó que pelo cortito, porque pelo largo y solo me gusta rojo. Pero la madre le enseñó, va la manera de vivir, pero hay esas cosas, ¿no es cierto? Y uno se puede imaginar esos gentiles, ¿no es cierto? Pero eran obedientes. Pablo decía, bueno, al Señor no le agrada esto, ustedes están acostumbrados a vivir de esta manera, pero ahora al Señor le agrada esto. Y ellos, sí, queremos obedecían. Pero lo más importante, hermano, es que Pablo se fue y le llegaron noticias a Pablo que esa iglesia de Filipos que Pablo no estaba, seguían siendo obedientes igual. Gloria a Dios. Y yo pensaba, no, y a nosotros, cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? ¿Somos obedientes? Eso es algo que tenemos que preguntarnos y mirarnos para nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando nadie nos está viendo? ¿Qué miramos cuando nadie nos está viendo? ¿Qué escuchamos cuando nadie nos está viendo? ¿Obedecemos como alguien nos está mirando? Que Dios nos ayude, ¿no? Aleluya. Y acá Pablo le dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo no estaba, el líder no estaba. Y ellos seguían siendo obedientes igual. Que Dios nos ayude, hermano, a tener conciencia, a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que en todo momento debemos ser obedientes a Dios. Y después le dice esto, hermano, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo le dice, ocupaos, no está diciendo que se gane la salvación. No quiere decir que tenemos que ganar. La salvación ya el Señor nos dio. La salvación ya el Señor nos dio cuando nos arrepentimos y vinimos a él, el Señor nos dio la salvación.
No tuvimos que hacer obras para ganar la salvación. Así que este versículo no quiere decir que debemos hacer cosas para ganar la salvación. Tenemos, ¿no es cierto?, que vivir de tal manera para mantener esa salvación. Y esa palabra, hermano, que dice, ocupados, y en el versículo 13 dice, produce, que Dios es el que produce. Tanto la palabra ocupados como la palabra produce tiene un mismo significado, que es trabajar. Viene del verbo trabajar. Como que dijera acá, trabajen en vuestra salvación, porque Dios trabaja en ustedes. Así es, hermano. No es que Dios hace todo y yo no hago nada. No es que yo hago todo y yo no sé nada. Dios trabaja y yo trabajo. Amén. Y esas palabras, hermano, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Eso, si uno resumiera todas esas palabritas en una sola, eso es santificación. Santificación. El Señor nos perdona, nos santifica. Pero si morimos no vamos al cielo, pero si seguimos viviendo tenemos que ir cada día santificándonos. Y ahí está esa palabra, hermano. Ahí es lo que el Señor nos quiere decir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando dice temor y temblor, no es miedo. Hay gente, hermano, que viene a Cristo porque tiene miedo del infierno. O va a la iglesia porque tiene miedo del... No es eso, no es ese motivo, no tiene que ser ese, ¿no es cierto? Es temor a Dios, es respeto a Dios. Con temor y temblor, por lo que el Señor ha hecho por nosotros y por lo que el Señor espera de nosotros. Así que, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Así que, trabajen en vuestra salvación, amén, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros trabaja, amén, para que podamos hacer su voluntad. Así el querer, como Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Qué tremendo el amor de Dios. Él nos salva, Él dio todo para salvarnos. Pero aún después de salvo, en este camino, Dios sigue produciendo. Es el querer como el hacer, es el placer de Dios. Él lo hace por placer. ¿Qué quiere decir? Que Él nos da las cosas, hermano, con las herramientas para poder llevar a cabo eso que nos pide. Él no dice santifíquese y nos larga. ¿Cómo que santifique? No, Él nos pide santificación, pero nos da las herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas, hermanos, que nos da el Señor? Es la palabra, es la oración, es el ayuno, es el tener una iglesia donde podemos congregarnos, es el tener hermanos, es el tener pastores, es el tener líderes. Eso es, hermano. Y todavía, hermano, si en algún momento, teniendo todas estas herramientas, y podemos decir, ay, sí, tengo la Biblia, pero no tengo ganas de leerla. No puedo leerla. Tengo tiempo para orar, pero no puedo orar. Puedo ir a la iglesia, pero no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, el Señor todavía, hermano, nos da como una inyección de poder de su Espíritu Santo para fortalecernos a hacer todo eso. Así que no hay excusa. Digo, qué tremendo. Por eso, qué precioso esto, hermano, ¿no es cierto? Amén, que Él es el que produce así el querer como el hacer. Todos queremos crecer en el Señor. Todos queremos servir más al Señor. Y a veces se queda en el querer nomás. Pero el Señor produce en nosotros, con el poder de su Espíritu Santo, el que ese querer, amén, se transforme en hacerlo, en vivirlo, en un testimonio. Así que, hermano, que Dios nos ayude, porque es posible agradar al Señor. Es posible vivir de una manera distinta al mundo. Es posible vivir como hijos de Dios, como dice después la palabra, en medio de una generación maligna y perversa. Qué maravilloso es nuestro Dios. De cuántas cosas, hermano, uno se queda corta de nombrar, pero cuántas cosas el Señor nos da. Amén, que son herramientas, así como cualquier trabajador, ¿no es cierto?, que va a hacer su labor, si es albañil. Amén, tiene que tener su balde, tiene que tener su fratacho, la cuchara. Si es un pintor, tiene que tener pintura, tiene que tener un pincel, lo que sea. Si es un mecánico, tiene que tener sus herramientas. Bueno, así el Señor nos dota, nos capacita con sus herramientas, amén, que son, amén,
virtudes, esas cosas que Él nos da, amén, para que nosotros no solo queramos agradar al Señor, sino que podamos hacerlo, que podamos vivir un testimonio, que vamos a poder vivir dignamente, conforme a la vocación con que fuimos llamados, dice la palabra. ¿Amén? ¿Alguien que quiera aportar algo, hermano? ¿Cuántas? Sí, hermana Yo Alicia. quería agregar algo, pero de lo que usted ya dijo antes de las personas orgullosas, que hay personas que ya vienen del mundo habiendo sido importantes y como que eso les Cuesta. Y allá en la otra iglesia se congregaba un hombre mayor ya que había sido juez de porvenir y por otro lado y Era cliente de las hermanas. ¿cliente de qué? Después de que nomás le vendían pasteles, ¿no? Bueno, él siempre se sentó en el primer banco y nunca perdió ese orgullo de eso y bueno, y nunca se convirtió, porque él realmente no quería, no es que no oía la palabra, pero él no quería dejarla, eso, como que bajarse. Bueno, Dios lo ha tratado y hasta el final, ¿no es cierto? Uno no sabe, ¿no? Gloria al Señor, pero si Él no se dejó trabajar con el Señor, es difícil que haya podido ir al cielo, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el orgullo es del diablo, amén, la vanagloria, todo eso. ¿Hay demás que quiera aportar algo? Aleluya. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios nos ha dado? ¿Cuántas cosas nos dota el Señor cada día, hermano? Amén, en su misericordia. Amén, para que uno pueda, amén, seguir al Señor. Amén, nos da la fuerza en el momento más difícil, cuando menos parece que menos podemos. Allí el Señor de una manera de otra, usando a uno, a otro, ¿no es cierto? Tantas maneras tiene el Señor, hermano, que es como que nos inyectara, ¿no es cierto? Ese poder para poder seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien que hable? Por su buena voluntad, ¿Eh? por su buena voluntad. Por su buena voluntad, sí, que decir por su placer. Amén, porque le agrada ver a sus hijos en victoria. El Señor le agrada. ¿Sí, hermana? Como usted decía ayer, no que había visto algo de que alguien decía que la salvación no se perdiera. Si uno no está ocupado, Sí, puede perder. se puede perder. Amén, por eso dice, ¿no es cierto? Aunque este versículo no se refiere exactamente en esto que diga que se puede perder la salvación, pero nos da a entender que si no nos ocupamos en mantener esa salvación, se puede perder. ¿Alguien que quiera aportar algo? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo puse acá, así como Jesús obedeció, porque dice que fue obediente hasta la muerte, ¿no es cierto? Se espera también de sus seguidores. Amén. No es ganarse la salvación, sino vivirla. Amén. Esta palabra, amén, es para los salvos. Gloria al Señor. Preocuparnos por nuestra propia salvación, que es la santificación. Cuando nos preocupamos por nuestra salvación es porque queremos agradar cada día más al Señor. Eso se llama santificación. Y la santificación tiene dos procesos. Uno instantáneo en el momento que el Señor nos salva. Amén. Como cuando usted entrega a alguien que está para partir al Señor, amén, el Señor lo santificó allí. Lo salvó, lo santificó y va al cielo. Pero si no morimos, si no muere, ¿no es cierto? Y vamos por esta vida, vamos en un proceso de santificación. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos dice el Señor acá. Aleluya. Pastora. Sí. Y también que la salvación es personal, ¿no? Amén. Yo digo, a veces uno quiere ayudar a las personas, por más que ore, que ayune, que le busque, que lea y que comparte. La persona también tiene que poner de sí, Poner su parte. de su salvación. Amén. Amén. Así se ayuda, se da, se predica la palabra, pero ¿no es cierto? No es solo que Dios hace, sino, como dice acá, ¿no es cierto? Amén. Ocupados en vuestra salvación. Dios produce, amén, pero cada uno nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Gloria al Señor. También, hermano, quiere decir, bueno, debemos orar porque Dios está orando. Amén. Más responsabilidad cada día, ¿no es cierto? Gloria al Señor. No superficial. Hermano, hoy día se ve mucha gente, muchos predicadores que son superficiales. Yo a veces escucho a alguien o alguien me cuenta, ¿no es cierto?, de predicadores y tienen miles de personas en su auditorio y la gente que lo escucha, pero son superficiales. Y si uno, tal vez alguien le va a decir, pero vos tenés que predicar la salvación, tenés que hablar que hay un infierno. Y sí, yo hablo del infierno, pero hablan de una manera, hermano, que causa risa.
La gente le hablan del infierno, está hablando del infierno, y hacen tantas macacadas, y dicen tantas cosas, ¿no es cierto?, superficiales, que la gente en vez de tenerle temor, se ríe. ¡Ay, qué hijo te estén quemando, qué locos son! Ja, 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 la gente. No es un tema así, hermano, para reírse, no es un tema superficial. O hablan de otras cosas, ¿no es cierto?, y se ríen. Alguien contaba un pastor de allá de Estados Unidos que dice que se encontró con un inmigrante, ¿no?, que hacía tiempo estaba en Estados Unidos, y dice: ay, estoy tan contento, dice, porque pude traer a mi hijo y lo llevé a la iglesia. Y yo me maravillaba y lo miraba a mi hijo porque todo el culto se reía de las payasadas que le decían. Y entonces el pastor le dijo: y cuando vos le hables a tu hijo de la seriedad del pecado, de las consecuencias del pecado, tu hijo se va a reír. Cuando le hables a tu hijo del infierno, tu hijo se va a reír. ¿Y cuántos hay así, hermanos? Que dicen, hablan del infierno, hablan de las consecuencias del pecado, hablan, pero como una cosa superficial, tomando a risa, y no es para eso, hermano. Hay cosas que son serias, hay algunas cosas que uno se puede reír, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son serias, que no es para hacer cuento, no es para que la gente se ría de algo tan serio y eterno como es nuestra vida, nuestra alma y lo que nos espera. Aleluya. ¿Alguien ya tiene una experiencia así, que ha visto cosas así? Pero no hace unos años, ya pasa el año, por decirlo, pero hubo un programa radial cristiano con pastores acá de la zona, pero era pura, decía Biblia, mate y folclore, así se llamaba el programa. Y eran unos cuantos pastores que estaban, pero era pura risa. Y uno le decía al otro: ¿vos sabés que en el cielo no va a haber, van a ir las mujeres golpeadas? ¿Por qué? Porque dice que el Señor está preparando morada. Y cosas así, tomando a risa. Y cantidad de cosas, ¿no? Que Dios nos ayuda, ¿no? Amén, porque ese no es el querer como el hacer, ¿no es cierto? El Señor quiere que nos santifiquemos, ¿no es cierto? Y todos cometemos errores, ¿no es cierto? Pero el Señor de una manera nos muestra. Cuando decimos alguna cosa fuera de lugar, cuando opinamos alguna cosa que no es para opinar de esa manera, Dios trata con nosotros y que Dios nos ayude a ser sensibles. Amén, que Dios nos ayude a obedecer todo. Por eso es santificación progresiva. Amén, gloria al Señor. Nadie fue perfecto ni somos perfectos, pero tratamos, ¿no es cierto?, de ir, amén, creciendo en la gracia del Señor. Aleluya. ¿Alguien que quiera aportar algo, hermano? Por más gracioso que suene, pero viene del enemigo, eso que estaban diciendo, porque es una burla. Una burla, seguro, pero cosas tan serias, porque el Señor dijo: voy a preparar morada para nosotros. Tenemos que morar es una casa, es algo para morar, para vivir. Y tomarlo, ¿no es cierto?, como que eran las mujeres golpeadas, una cosa, ¿no es cierto?, como una burla. Y ni cantidad de cosas que después ya no daban ni para escuchar, ¿no es cierto?, porque eran cosas que no edificaban, para nada. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Como que quieren quedar bien con la gente haciendo esas cosas, digo, pero sin... De esa manera, ¿quién va a tener convicción? Que ve eso mismo. ¿Quién va a tener convicción de pecado hablando de esa manera, tomando a risa las cosas serias, ¿no? Son personas que no han nacido de nuevo tampoco. Que Dios nos ayude, hermano, ¿eh? Gloria al Señor. Aleluya. Todavía había pastora que hacían así, que hacían como culto, vamos a decir al aire libre, cosas así, y llevaban cantantes del mundo para traer a la gente. Ellos mismos, es para traer. Sí. Como que por ahí Hasta ahora lo hacen, eso yo no sé. Yo había contado un testimonio hace tiempo, y ahora que hay hermanos nuevos, me gustaría decirlo. Si en Mercedes, cuando estuve trabajando allá en la Forestal, había un programa de radio que llamaba a cualquier persona y le tiraban un versículo de aliento. Cualquier cosa era, porque llamaba a cualquier mundano y le tiraban un mensaje de aliento, que eso es peor que Sí, no saber nada. primero tiene que arrepentirse. Amén. Tantas cosas. ¿Qué más serio, hermano? Es un bautismo en las aguas, el paso que da la persona. Y sin embargo, los programas radiales no hace muchos años. Terminar el programa y decir: bueno, hoy tenemos bautismo, todo el que quiere bautizarse, vaya, vamos allí a tal lugar. Y vayan, es una superficial, liviano, ¿no?
Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contienda. Yo que dijimos el jueves pasado que ya Pablo vislumbraba, ¿no es cierto?, un problemita allí, ¿no es cierto?, de murmuración, de contienda, ¿no? Gloria a Dios. Y le dice por qué no tienen que actuar de esa manera con murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Gloria a Dios. ¿Y por qué sería, hermano, que la iglesia que aparentemente estaba bien, ¿no es cierto?, que había amor, que se preocupaban por el siervo de Dios, que obedecían, pero en medio de todas esas virtudes que tenía la iglesia, había esas cosas, ¿vieron? Murmuraciones y contienda. A ver, murmuraciones de repente, hermano, había problemas entre ellos, ¿no? Y había, porque después Pablo lo nombra, ¿no es cierto? Y había problemas, pero no se sabía sobrellevar esos problemas en oración, sino que se murmuraban. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, sin murmuraciones y contiendas. Tal vez, hermano, había conflictos en la sociedad, ¿no es cierto? Como hoy día, hermano. Amén. Pero no podemos trasladarlo, ¿no es cierto?, al servicio del Señor. Por ejemplo, que alguien tenga que salir a servir al Señor y dice, pero qué tremendo, esto ya no puede más. Antes con 1.000 pesos yo ponía nafta en el auto, andaba toda la semana y ahora me da por un día solo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es murmuración, ¿no? Quejarse, contienda. Capaz había situaciones así porque era difícil, no era el problema de la nafta como hoy día, pero había problemas en aquella sociedad. Amén, en Filipos había problemas, ellos dependían de los romanos, los que se convertían eran perseguidos, había cantidad de problemas. Bueno, capaz eso les llevaba a murmurar. Mirá, ahora tenemos que ir a visitar a fulano y ahora si nos agarra un soldado romano y nos pregunta a dónde vamos y qué hacemos y ya se hace una película, ¿no es cierto?, de algo que ni pasó y capaz ni pasa. Pero digo, ¿cuántas cosas no tienes que cuidarse, hermano? Amén, gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Está bravo el asunto de la nafta ahora, ¿no? ¿Con cuánto tiempo? Sí, hermano. Hay un versículo atrás donde habla de que ellos pueden hacer como el querer por su buena voluntad. Recuerdo cuando estábamos allí en la iglesia cristiana, había una persona que, claro, había venido desde el mundo, que había tocado al Señor, y él antes tenía problemas del consumo de alcohol. Y él creía que lo podía hacer con la fuerza de él. Dejar el alcohol, le decía a la pastora que cabe, le decía esforzar, que le va a dejar, y que lo estaba logrando. Y claro, y él pensaba que podía, le decía, pastora, antes yo tomaba 4 litros, ahora yo tomo 2 por día nomás. Y yo voy a poder seguir venciéndolo. Pero yo creo que es como que si él nos da la herramienta, el querer como hacer, después depende de nosotros, esforzarnos, ¿no? Y cuántos a veces piensan que uno mismo puede hacer, sea cual sea la situación, llegar a algún vicio, alguna situación, o de mentir, o de un mal gesto, a veces no decimos nada, pero con la expresión de la cara o algo, y decimos, no, yo voy a poder manejarlo, y la situación nos supera y sobresale de nosotros eso, olvidándonos que aquí él dice que él lo hace, que él como el hacer, pero también depende de nosotros. Amén. Ese hombre como que quería, pero Dios produce también que ese querer se lleve a cabo, y Él nos da las herramientas, no es con nuestras herramientas, no es con nuestra fuerza. Puede ser vicio, puede ser carácter, tantas cosas, hermano, ¿no es cierto?, que solos no podemos. Yo quisiera hablar, quisiera tener otro vocabulario, pero no puedo, me esfuerzo y no puedo. Bueno, deja que el Señor te inyecte, deja que el Señor produzca en ti ese hacer, el querer como el hacer. Amén. El congregar también, ¿no? Congregar también, amén, que no hay fuerza. Uno tener una dolencia o puede tener alguna cosa y puede ser una excusa, porque a otra cosa vamos, si estamos enfermos, lo hacemos, lo mandamos, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces aprovechamos eso. Yo digo, hermano, que con esta promesa, porque esto es una promesa, con eso no tenemos excusa, ¿no? Hermano Richard. Pastora, antes que yo que cuando empecé a compartir al Señor, ¿no es cierto? Como dice, querer conocer, es a través de la oración, ¿no es cierto?
buscando el Señor y va produciendo eso, ¿no? Es como una fe que aumenta cada día. Amén. Y te va sacando, ¿no? Porque yo la verdad, ¿no? Le digo, no tengo vergüenza de decirlo porque gracias al Señor me ha cambiado. Mi esposa me lo ha dicho y muchos me lo han dicho, que hubo paciencia que era uno, ¿no? Y también lo que yo tomaba, ¿no es cierto? Porque yo tomaba a cualquier hora, ¿no es cierto? ¿No? Y le pedía a Dios eso y era cada día orando más, como decía el hermano Franco, ¿no es cierto? No es por tu voluntad, sino por el amor de Dios, ¿no? Amando a Él. Amén. ¿Cuántas cosas maravillosas hace Dios, ¿no es cierto? Porque Él produce, querer como el hacer, no es por su buena voluntad y no está obligado, ¿no es cierto? Lo hace por placer, por amor a su creación, a sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que cuando le dice hacer todo sin murmuraciones y contienda, no se podía hacer problemas entre ellos, el conflicto que están viviendo en la sociedad, ¿no es cierto? No debemos murmurar, puse yo acá. ¿Por qué? Por la providencia de Dios. Porque Dios va a proveer, hermano. Dios provee. Amén. Gloria a Dios. Y esa virtud de Dios, ese atributo de Dios que es la providencia, es más que proveer. La providencia es que Dios hace que a las cosas malas sucedan para bien. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso quiere decir una de la providencia. Eso es un atributo de Dios, es maravilloso, hermano. Porque Dios tiene el control de todo, hermano. Y uno parece que bueno, esto ya no tiene salida, ya esto se acabó. Y sin embargo, Dios toma camino y hace cosas, ¿no es cierto?, que redundan para bien. Es maravillosa la providencia de Dios, hermano. Por eso que Dios nos ayuda a nosotros a librarnos de toda murmuración y de toda contienda. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y dice el 15, ¿no? Para que seáis irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? No tenga nada que decir. Que no tenga nada que reprocharle, nada malo que decirle. ¿No? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. Cuando habla, hermanos, de hijos de Dios sin mancha, amén, gloria a Dios, quiere decir sin pecado, con otros valores. Y habla, hermanos, de entender, hermanos, que se puede vivir un hijo de Dios sin mancha, puede vivir en medio de gente que no tiene los mismos valores. Amén. Porque acá dicen, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin pecado, sería, como dice, irreprensible porque no tiene mancha, ¿no es cierto? No tiene pecado, no tiene algo de que le puedan reprochar. Y vos sos un hijo de Dios y que hace esto, y vos que hija de Dios y decís estas cosas, no tienen que para reprochar. ¿Y cómo, hermano? Porque hacemos las cosas sin murmuraciones y contienda, ¿no? Gloria, para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando habla de una generación maligna y perversa, ¿a qué se refiere? Al mundo, a la sociedad, a los que nos rodean. La generación maligna y perversa está en mi barrio, está en mi escuela, está en mi trabajo. En todos lados está esa generación maligna y perversa. Y yo, en medio de esa generación maligna y perversa, tengo que resplandecer. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En medio, dice, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como estrellas. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Yo había apuntado acá, como criaturas que no hacen daño. Y vieron que el Señor nos comparó como ovejas en medio de lobos. Porque la oveja no muerde, no ataca. Come las plantas, ¿no? Pero uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Un hijo de Dios de una generación maligna y perversa. Un hijo de Dios como un cordero, ¿no? Que no tiene intenciones malas, que no hay maldad, que no tiene una doble personalidad, no tiene uñas o como es, garras, que no ataca, pero alrededor criaturas infernales que abren su boca y salen llamas de fuego, que atacan con su cuerpo, con sus acciones,
como que fueran como demonios, como monstruos allí para atacar, con todas sus... no le falta nada para atacar, para hacer maldad. Y es posible que los hijos de Dios podamos estar allí y resplandecer. Qué tremendo, hermano. Qué grande el amor de Dios y el poder de Dios, hermano. Gloria al Señor. Usted va a trabajar, la hermana a veces que hacen limpieza, ponen una casa. Y esa casa hacen brujería, hacen cosas, ¿no es cierto? Y usted está allí. Amén. Como un luminar, rodeado a veces de demonios y cosas, o donde vaya, hermano. Pero qué precioso, hermano. Amén. Pero eso ¿cómo se logra? Porque somos un corderito. No, porque el Señor está en nosotros. Porque el Señor nos hace ser como luminares en este mundo. ¿Alguien quería decir? Yo pienso que tenemos nuestros familiares que están lejos del Señor, o otros no, familiares que nunca escucharon. Todo eso es ser irreprensible, ¿no? Porque no es solamente en el trabajo, lo que nos rodea, el almacén, nuestro vecino, todo encierra todo. Esa es la generación maligna y perversa, ¿no? Están nuestros familiares queridos, pero están apartados, pero tienen que ver nosotros que hay una diferencia, ¿no? Aunque no lo reconozcan muchas veces, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a nosotros a estar, ¿no es cierto?, sin culpa, ¿no? Gloria a Dios. Como criaturas que no hacen daño, como luminares, amén, gloria a Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas con transparencia, amén. El Hijo de Dios hace las cosas con transparencia, hace las cosas con sinceridad, no anda escondiéndose ni haciendo cosas ocultas, ¿no es cierto? Porque somos luminares, para guiar, amén, a otros, amén, o como advertencia, amén, o como advertencia o como ejemplo, ¿no es cierto? Para alegrar el ambiente en el que estamos y para seguridad, amén, gloria al Señor, aleluya. Y el 16, hermano, qué precioso esto, ¿no? Aleluya. Asido, dice, de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Es la Biblia. Pero es que tenemos que ir todo el día con la Biblia agarrada. Asida, no me la saca nadie. ¿Será eso que quiere decir asidos de la palabra de vida? Que nadie me la saque, la tengo acá. No, hermano, vivirla. ¿Amén? Eso es asidos de la palabra de vida. Amén. Amén, agarrados, aferrados, asidos de la palabra de vida. Amén. Gloria a Dios. Es retener. Asido quiere decir retener, sostener, defender. Es el testimonio vivo. Amén. Asidos de la palabra de vida quiere decir que usted vive la palabra. Es como Pablo decía, ustedes son mis cartas. Amén. Y nosotros tenemos ese testimonio de la palabra. Amén. El testimonio vivo de la palabra. Gloria a Dios. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y acá cuando hablo del día de Cristo, Pablo estaba esperando la venida de Cristo. Nosotros hoy también. Amén. Pero Pablo también estaba consciente que podía morir por Cristo. Amén. Y el día de Cristo iba a llegar antes para él. Amén. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Amén. De que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Porque se predica la palabra como a veces se dice, ¿no es cierto?, y se canta. Y el resultado se deja al Señor. Pero aquel que predica la palabra, ¿no es cierto?, tiene galardón. Y tiene, no un orgullo, pero sí que se gloria, ¿no es cierto?, en lo que ha hecho para el Señor. Y el día que se presente delante del Señor, como Pablo pensaba presentarse, ¿no es cierto?, no quería estar con las manos vacías, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Él quería que el Señor sentirse, ¿no es cierto?, que había sido útil en la tierra. Amén, llevando la palabra. Gloria a Dios. Asidos de la palabra de Dios. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. ¿Qué quiere decir que no he corrido en vano? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano? Inútilmente. Todo lo que hice, todo lo que me esforcé, todo lo que caminé, lo que prediqué, todo lo que sufrí, y que no nos queda nadie. Y entonces esforzarse
reforzaba y alertaba a los hermanos cómo tenían que vivir. Amén, porque él era parte, hermanos, de esa gloria. Ni en vano he trabajado. Y acá qué tremendo este versículo 17, hermano. Porque acá Pablo hace como una metáfora de un sacrificio del Antiguo Testamento. Alguien que pueda leer en Números 15, 4 y 5, habla de un sacrificio, pero se le ponía algo más. ¿Alguien que lea? Números 15, 4 y 5. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de vino para la libación. Ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o de sacrificio por cada cordero. Da a entender allí, después también está Números 23, 7, o 23, 7, no me acuerdo bien, pero habla de un sacrificio, pero cuando habla de libación, es un sacrificio líquido, o aceite, o vino. La libación es un sacrificio líquido, que se derramaba junto con el sacrificio de los panes, o del cordero, o de esos animales que se sacrificaban. Entonces Pablo hace una metáfora de su vida. Si él iba a entregar su vida, porque él estaba preso, o él estaba confiando en la oración de que Dios iba a orar, escuchando la oración del pueblo, que lo iban a soltar, pero también estaba dispuesto a dar su vida. ¿Y cuál era el modo de matar a los porque Pablo era judío, pero era un ciudadano romano, ¿se acuerdan, no? Que habíamos visto. Los ciudadanos romanos, o los romanos, no los mataban crucificándolos. A los romanos, por más reo, por más delincuente que haya sido, no lo mataban crucificándolos. Eso era para los que no eran romanos. A los romanos los mataban cortándole la cabeza, ¿cierto? Decapitándolos. Entonces, Pablo, metaforizando esa escena, ¿no es cierto? Él se veía su cuerpo ofrecido allí, muerto, ¿no es cierto? ¿Con qué? Se le cortaba la cabeza, ¿qué salía? Sangre. Eso le estaba... Pero él lo dice, no como una cosa dramática, ¿no? Él lo dice con... Vivimos ayer, ¿cuántas veces cantamos y si vivimos por el Señor, vivimos y si morimos por el Señor? Yo no me quiero morir, ni me de esa manera. Pero sin embargo Pablo hablaba de una manera tan sencilla, tan normal, que él estaba dispuesto a seguir viviendo y para seguir sirviendo al Señor, pero si moría, él se veía como su cuerpo, como un sacrificio allí, y la sangre, ¿no es cierto?, que estaba allí, mojando, podemos decir, el sacrificio. Eso es lo que quiere decir acá, hermano. Y también debe ser por las experiencias que tuvo con el Señor. Pero digo, qué lindo hablar con esa naturalidad, amén, de la muerte de que sirve a Dios, que sabe que si se muere es porque ya Dios completó su plan, su propósito con su vida y está. Pero es fácil decirlo, pero no creo que sea tan fácil sentirlo, pero él lo dice con esa confianza, amén, esa seguridad, amén, de lo que él está viendo, y aunque sea derramado en libación, ¿no? Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y les pide a ellos, ya que les está declarando eso, que dice, y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. No se pongan tristes, a mí me matan. No se, regocíjense. Que Dios nos ayude, hermano, ¿eh? Porque cuánto nos falta, ¿no es cierto?, de tener más experiencias con el Señor, acercarnos más al Señor, porque muchas veces lo decimos, pero cuando se nos acerca un momento así, ¿no es cierto?, no es tan así, ¿no? Que Dios nos ayude. No sé si alguien más quiere aportar algo, hermano, de esto. Sí, hermano. Acá, viendo todo esto, es como que los hermanos de Filipo, no sé si lo que perdieron o habían como olvidado lo que era el vivir del Evangelio. Porque cuando leemos los títulos que él decía oración por el creyente, después les explicaba lo que para mí el vivir es Cristo. Después
le enseñaba lo que es la humillación y la exaltación de Cristo. Y cada uno de los títulos que sigue hasta el final de Filipos, es como que ellos vivían el Evangelio por responsabilidad, que iban y servían por responsabilidad, y ahí es donde había esos roces y esos choques. Y cuando vemos acá arriba la descripción de lo que trata el libro de Filipenses, dice el tema, gozo en Cristo, palabras clave, gozo y regocijo. Como que ellos habían perdido la alegría en el servicio del Evangelio. Y estaba leyendo, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al final, que en el capítulo 4 del verso 10 le dice, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Como que ellos querían hacer todo por responsabilidad. Creo que hoy día lo podemos ver nosotros mismos, que a veces decimos, voy a llegar al templo porque es mi responsabilidad como miembro. Me piden el mensaje, lo voy a hacer porque es mi responsabilidad, y muchas veces lo hacemos, pero sin la alegría, sin el gozo, y delante de Dios, quizá delante de los demás está bien y yo no estoy satisfecho porque cumplí con mi deber como miembro. Estuve ahí como miembro, apoyando la confraternidad, la campaña, la convención. Muchas veces no nos damos cuenta que lo hicimos, que ese gozo y esa alegría. Amén. Que Dios nos ayude. Y aunque los títulos, hermanos, no son inspirados, ¿no es cierto? Fueron después pero nos van ayudando, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, hermanos, amén, gloria al Señor, porque, como decía el hermano, cuántas veces se puede hacer las cosas como mecánicamente o como una rutina, ¿no es cierto? Pero nunca debemos perder el gozo. Aunque sea 30 años de evangelio, 40 años, ¿no es cierto? Voy con gozo a la casa del Señor, amén. Yo me alegré como los que me decían a la casa de Jehová. Si nadie me dice, si nadie me invita, voy con gozo igual, amén, porque voy a la casa del Señor. Pero son cosas, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es lo que tiene, que la palabra de Dios como que va recordando. Vieron que Pablo mismo le dice a alguno, Pedro también dice, ya es la segunda vez que les escribo, aunque ustedes ya lo saben, pero lo dice igual, lo repite igual, y así, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos hace recordar, una cosa que ya sabe, pero nos hace recordar y nos hace mirar, a mí, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Lo estoy haciendo con gozo? ¿O lo estoy haciendo mecánicamente porque sé que es mi responsabilidad, porque tengo que hacerlo o tengo que ir? Sino que sí tengo que hacerlo, sí tengo que ir, sí es mi responsabilidad, pero tengo que hacerlo con gozo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Maravilloso. ¿Cómo es el versículo, pastora, que dice, también, ¿no es cierto?, que nos habla, que dice la palabra ahí en ese versículo, me buscan de palabra, ¿no? Y su corazón tan lejos de mí, ¿no es cierto? Y es así. Amén. Lo Porque hacía. a veces también podemos estar en esa situación, ¿no es cierto? Amén. Porque muchas veces podemos estar leídos y estamos en este lugar, pero no. Claro, y los hermanos pueden ver que congregamos, que nos faltamos, ¿no es cierto? Pero falta. Y la Biblia nos ha abierto, porque hay Malaquías también, ¿no es cierto? Qué precioso es cuando le dicen, ¿no? Van a servir al Señor y dicen, ¡ay, qué fastidio! Servir la mesa del Señor, qué fastidio abrir las puertas, qué fastidio abrir el templo, qué fastidio arreglarlo así, qué fastidio. Y qué tremendo, porque Dios lo ve, ¿no es cierto? Había perdido el gozo. Sí a las cosas, pero sin gozo, sin amor por el Señor. Y uno leyendo esas cosas, uno se examina. Por eso dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Gloria a la Biblia siempre, por eso la palabra de Dios es una palabra viva. Amén. Uno puede tener libros, ¿no es cierto? Lo leí una vez y si es muy interesante lo leí 2 veces. Amén, porque ya pierde importancia, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es viva. Cada vez que la leemos el Señor nos habla, nos renueva, nos vuelve a hablar, nos vuelve a recordar. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Y acá, hermanos, aleluya, pone el testimonio, ¿no es cierto?, la vida de Timoteo y Pastorito. Que Timoteo, el que estaba preso era Pablo. ¿Se acuerdan que no estaba en la cárcel porque le habían alquilado una casa? ¿Quién pagó la casa? No sé. Los hermanos, papá. No creo que el Estado le haya pagado la casa. Él estaba en una casa con un soldado que le custodiaba. Amén. Y él estaba gozoso porque le predicó a todo el pretorio. Todo lo que el soldado, todo el que pasó por allí, él le predicó a Cristo. Gloria al Señor. Y Timoteo estaba con Pablo. Amén. Seguramente que Timoteo no estaba preso, capaz tuvo un tiempito, pero Timoteo, porque dice que les permitían a los suyos ir a servirle. Es decir, que los hermanos podían ir a atenderlo a Pablo. Timoteo seguramente estaba
como un servidor, porque aquí Pablo dice que como a hijo a padre me ha servido. Así que como un hijo espiritual iba, amén, para atender a Pablo su necesidad, y Pablo le daba algo, un recado, algo, ¿no es cierto? Estaba allí Timoteo. Y Pablo reconoce, ¿no es cierto?, la labor de Timoteo. Bueno, y dice acá el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo estaba escribiendo la carta, esta carta, que la iba a mandar por Epafrodito, porque Epafrodito había venido de Filipos, amén, a ver acá, Epafrodito había venido de Filipos, a ver, ¿está? Epafrodito había venido de... Alabado Dios, maravilloso. Epafrodito había venido de Filipos. Ah, pero no está Roma acá. No está la Italia. Roma. No. No parece a vos. A ver, en este está, me parece. A ver, Epafrodito estaba en Filipos. No, Epafrodito sí estaba en Filipos, ¿no? Epafrodito era un hermano de Filipos. Los hermanos se enteraron que Pablo estaba preso y juntaron ofrendas, cosas materiales para que Epafrodito se lo llevara a Roma para Pablo. Dice que queda a una distancia de 1228 kilómetros. Hoy día en un avión, en 2 horas están ahí, pero antes no había aviones. Yo no sé cómo hizo Epafrodito para salir de Filipos, si hizo por barco, tuvo que dar toda esta vuelta acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar a Roma. Si no, pudo haber atravesado acá y agarrar por acá o seguir por acá. No sé cómo hizo la cuestión. Gracias. La cuestión que Epafrodito viajó casi 1300 kilómetros, hermano. Amén. Para llevarlo. Pero Epafrodito llevó la carta, amén, de Filipos a Roma y después volvía para Filipos de vuelta, porque llegaba de ahí y ya no iba a volver a Roma de vuelta. Entonces por eso Pablo quería mandar a Timoteo, que estaba con él en Roma, lo quería mandar a Filipos y que después Timoteo volviera con noticias para Roma de vuelta. ¿Entienden? No sé si me expliqué. Por eso dice, espero en el Señor Jesús, esperando siempre en Dios. Y qué lindo, mamá, porque se hacen planes. Estos eran planes de Pablo. Pero esperando en el Señor. Él había planeado, bueno, lo voy a mandar cuando pueda, lo mando a Timoteo, para que Timoteo le traiga noticias. Pero siempre esperando en el Señor. Y nosotros todos hacemos planes y programamos, pero esperando en el Señor. Si es de Dios, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Como que Pablo decía acá, si Dios quiere, ¿no? Enviar pronto, decía Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Amén? Porque Timoteo iba a ir y iba a volver a Roma. Y dice el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Ay, ay, ay! Fíjese, y después dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjense que tuvieron una carta, la estaban leyendo los hermanos, era como que Pablo estuviera hablando. Y si nosotros somos ahí en Filipos, somos los filipenses, me está diciendo a nosotros. Y le dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. No había un hermano como Timoteo. Y Pablo dice así. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Saben por qué, hermano? Porque en Timoteo había un corazón pastoral. Aleluya. Que no todos tienen. Hay muchos hermanos que son, que aman, que sirven, pero no tienen ese corazón pastoral. De ver el estado de la persona, de visitarle, de recordarlo, de ayudarlo.
cosa, ¿no es cierto? No son todos iguales. El corazón de un pastor es distinto. No es mejor ni es peor, es distinto. En el interés, en el amor, es distinto. Y Pablo veía que Timoteo tenía un corazón pastoral. Por eso él dice, ¿no? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por nosotros. Pero miren lo que dice el 21, que nos diga a nosotros. Me está ofendiendo Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué dirían? Me está ofendiendo. ¿Y ofende o no? ¿Se habrán sentido ofendidos o no? Pablo decía la verdad, ¿no? Y a veces se dice, nosotros la verdad duele. Pero siempre la decimos cuando le decimos nosotros la verdad a otros, pero cuando nos cantan a nosotros. ¿Estamos dispuestos a decir la verdad duele? Que Dios nos ayude, hermano, porque todos buscan lo suyo. Y qué tremendo, hace 2000 años atrás, Pablo estaba diciendo eso a la iglesia. Y los años han pasado, hermano, y ese espíritu ha crecido. ¿No es cierto? Se manifiesta, buscar cada uno lo suyo propio, el bienestar propio, ¿no es cierto? Porque como habíamos leído, ¿no es cierto?, en el versículo 4, 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Vieron esa palabra casi en el medio que dice también? Quiere decir que yo me preocupo por mi esposa, pero también por lo de los otros. No quiere decir que no me preocupe por mis cosas para preocuparme por los otros. Ese también hace la diferencia. ¿Entienden, hermano? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, así como me preocupo por lo mío, también por lo de los otros. Amén. Y acá, amén, dice, porque todos buscan lo suyo propio, es decir, que no se preocupaban, amén, por... Cuando habla de todos, creo que es algo general, ¿no es cierto? Pero también abarcaba la iglesia de Filipo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que las cosas de Dios tienen que ir en primer lugar. Uno establece prioridades, hace una lista, ¿no es cierto? Uno tiene familia, tiene casa, tiene trabajo. ¿Amén? Y hay una lista de prioridades. Lo mismo cuando uno cobra, hay una lista de prioridades, ¿no? Si tiene que pagar la luz y el agua, eso es una prioridad, una de las primeras, ¿no es cierto? Lo demás sería diversión o cosas así, salida. Hay prioridades, ¿amén? Y acá también cuando dice todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Amén? La prioridad siempre es el Señor. ¿Amén? Para que lo demás marche bien. Sí, Gaby. En Gálatas 6, cuando eso lo estudiamos, ¿no? Sí. El versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Pero antes dice el 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amén. Aleluya. Y acá en esto también el Señor nos habla, ¿no es cierto?, que debemos buscar, amén, que debemos preocuparnos por los demás también, amén, llevar lo nuestro, amén, y establecer prioridades, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Jesús es la prioridad, las cosas de Dios son la prioridad, amén, para que todo marche bien, porque no es que yo me dedico a las cosas de Dios y lo demás se despatarra todo, no, Dios se encarga de las cosas de Dios marchen bien. Alguien decía que es como las ruedas, ¿vieron?, de la bicicleta que está llena de rayas, ¿no? Y en el centro está el eje. Bueno, el Señor es el eje. Cuando más nos acercamos al Señor, más cerca estamos cada uno de los otros, ¿no es cierto? Y Dios se encarga de que todo sea armonía. Pero cuando uno cambia las prioridades, las cosas no van bien. Y eso son experiencias que se tienen. Y ahí es cuando Dios usa las varitas, ¿no es cierto? Porque sabemos, pero a veces no hacemos. Amén. Sí. El otro día compartíamos de Ageo, por ejemplo, ¿no? Y algo compartía yo también. No cité nomás, pero ¿qué pasó? ¿Cómo Dios vio, cómo Dios levantó un pueblo que sabía lo que tenía que hacer, pero se había descuidado? Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Pero después lo bueno es la versión. Ver el resultado que pasa con nuestra vida así,
y después el vuelco que da cuando reaccionamos. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Porque Dios siempre nos está dando oportunidades, ¿no? Siempre está dando oportunidades. ¿Alguien más que quería aportar algo? Pastora, ahí en el 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y qué lindo, porque eso como que remarca lo que dice el versículo 4, ¿no? Porque si el Señor lo hubiese sentido, no, ¿para qué voy a entregarme en la cruz por esto? Y el Señor ahí no fue egoísta, ¿no. Sí, en tantas situaciones de la vida de Jesús, él tuvo hambre, pero prefirió quedarse para hablar con la mujer. O no ir a descansar porque había una necesidad, ¿no es cierto? Y tantas cosas, hermano. Y a veces uno ajusta horarios que me sirvan a mí, ¿no? Para ir a visitar a alguien. Yo tengo que preocuparme de que lo encuentre, de que encuentre la familia. Tantas cosas, que Dios nos ayuda, hermano. Que Dios nos ayude porque no estoy acá para pedir cuentas ni nadie está, pero delante de Dios examinarnos y ver. Amén. Y si me estoy para mí mismo, necesito que me quede bien este horario, que me quede bien este día, y no preocuparme por vidas, ¿no es cierto?, que no van a recibir nada, ¿no? Pero en tantas situaciones, no sé si hay que aportar algo más. Sí, hermano. Ahí dio el verso 20 que dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hay que mostrar un interés, pero que no era 100% real, vamos a decir. Que quizás querían sí ir a Filipo, pero quizás con otro motivo, con otro fin. Y tristemente se ve eso en diversas misiones, que necesitamos apoyo en tal lugar, y muchos dicen yo voy, y en realidad muchos van por mejorar su situación. Yo voy por los diezmos, yo voy por las ofrendas, o si, como se ven en algunas denominaciones, que son asalariados, los obreros, los pastores, y cuando o baja la membresía o baja la cuota, lo que se aporta, muchos se vuelven para atrás, es una congregación sola. Yo creo que quizás Pablo, cuando le explicaba, le dijo, muchos tienen interés en ustedes, pero no es sinceramente, sino es en beneficio propio. Por eso le dice, pues ninguno tenga el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y van por su interés y no por lo de Cristo, que era la salvación de ellos, el crecimiento, la mejoría de la iglesia de Filipo. Amén. A ver, yo no sé por qué otra palabra podríamos sustituir ánimo. Pues ninguno tengo del mismo ánimo. Pues a ninguno tengo con la misma disposición. Con el mismo sentido. Con el mismo sentido, la misma disposición. No sé si alguien puede buscar en alguna otra versión, la versión Dios habla hoy, a ver cómo dice ahí, 2 Timoteo 2:21. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ya apunté, 19:20. Cuando él habló de enviar a Timoteo, envió el mejor. Amén. Carácter desinteresado, dedicación pastoral. Amén. Gloria a Dios. El 21. Pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, hermano, en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Es una afirmación y una advertencia también. Dice el 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Y Pablo en otra parte dice, ¿no es cierto?, que mi hijo Timoteo, no que era un hijo biológico, sino que era hijo en la fe. Amén. Y así le servía, en gratitud, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pablo, él recibió la palabra, conoció a Cristo y ahora le servía. Y dice el 23, así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y a ver qué va a pasar conmigo. Amén. Aleluya. Y confío en el Señor de que yo también iré pronto a vosotros. ¿Vieron cómo las dos cosas él estaba seguro? Acá le afirma que iba a ir pronto a ellos, pero unos versículos más atrás él ha dicho que estaba dispuesto a dar su vida como un sacrificio, ¿no? Y ahora comienza a hablar de Epafrodito. Epafrodito fue el hermano que fue de Filipos a llevarle esa ofrenda, que Pablo, podemos ver más adelante, compara esa ofrenda que le lleva
Epafrodito como una ofrenda y olor fragante. Amén. Delante de Dios era como un sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Olor fragante. Dice, mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, es decir, que iba a volver Epafrodito, ¿no? Mi hermano, amén, porque era un hijo de Dios, era un hermano en Cristo, amén. Dice, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, amén. Habla, ¿no es cierto?, bueno, yo puse Epafrodito, llegó como mensajero, y lo que pasó con Epafrodito fue un problema, porque Epafrodito se enfermó, después vamos a ver en el versículo que sigue. No sabemos si Epafrodito se enfermó al llegar a Roma, o se enfermó en el camino. En aquel tiempo era muy común, ¿no es cierto?, las enfermedades, y cuando dice, y estuvo próxima a la muerte, sí que Epafrodito estuvo grave. Estuvo grave. No sabemos de qué se enfermó, en qué momento se enfermó, si fue en el camino, si fue cuando llegó a Roma y llegó con síntomas, porque se enfermaban de malaria, se enfermaban de disentería, cantidad de cosas. ¿Sabes lo que esos viajes, hermano, con falta de higiene, con comida distinta, yo qué sé, tantas cosas que pueden afectarle? Amén. Gloria a Dios. Dice, bueno, me estuve por necesario enviarlo a Epafrodito con esta carta, ¿no es cierto? Mi hermano y colaborador, no llamo usted. Hermano porque tenía una relación que Pablo disfrutaba, amén. Era trabajador, era buen soldado. Tenía un vínculo de amor e igualdad de la familia de la fe. Era un hermano. Era un colaborador. Era un hombre, ¿no es cierto?, que hombro a hombro había luchado con Pablo en el ministerio. Era compañero de milicia. Cuando habla de milicia, ¿a qué se refiere? A soldados, a ejército, a guerra, ¿no? La milicia iban a la guerra. Era un compañero de milicia. Y entonces quiere decir que había lealtad y valentía para enfrentar las dificultades. Por eso dice compañero de milicia. No era que eran compañeros porque juntos enfrentaban las mismas dificultades juntos, así, sino que las mismas dificultades que Pablo tenía allí, Epafrodito las había sufrido y había sido leal y valiente para enfrentar esas dificultades. Gloria a Dios. Hice mensajero y ministrador de mis necesidades, porque fue enviado, amén, por la iglesia de Filipo para llevar, amén, ayuda material a Pablo. Por eso dice, vuestro mensajero, porque los filipenses habían mandado noticias a través de Epafrodito, y ministrador de mis necesidades porque había llevado esa ofrenda material, ¿no es cierto?, a Pablo. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, que los filipenses se enteraron que Epafrodito estaba enfermo. Y él se afligió por lo que es el amor. Amén, porque los filipenses se preocuparon porque Epafrodito había enfermado. Y Epafrodito se angustió porque los filipenses se habían enterado que él estaba enfermo. Y claro, ahora nos manda un mensaje, pero en aquel tiempo. ¿Qué iban a sabernos? Entonces se angustió. Digo, lo que es el amor. Amén, una cadena, ¿no es cierto? Uno se angustia, pero todo por amor, por el bienestar de los hermanos, ¿no? Aleluya. Porque dice 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, estuvo grave. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué maravilloso, hermano, porque es el mismo Dios de misericordia. Amén, tiene cuidado. Los médicos podrán decir, ¿no es cierto? Y decretar cosas incurables, tanta cosa, necesito, pero el que tiene la última palabra del Señor. Epafrodito estaba enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Amén, y misericordia de Pablo, que se gozó por la sanidad. Así dice que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, reconozcan a los que son como Él. Que estuvo dispuesto, que se esforzó. Porque dice, porque por la obra de Cristo. No dijo porque por mí, es por la obra. Usted no hace algo por un hermano, o por el pastor, o por alguien, es por la obra de Cristo, ¿no? Porque por la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Se ve que Epafrodito se enfermó, amén, no sé de qué, ni cómo, pero fue para hacer ese trabajo de amor, amén, para llevarle a Pablo lo que él necesitaba. Amén, gloria al Señor.
Aleluya. No sé si siga bien. Ese Epafrodito podría ser como Bernabé, la tarea, capaz que no era el fuerte predicar y eso, pero qué necesario, qué importante era para apoyarle. Y a Pablo, porque a veces sirve más que ser una persona así, no que... Porque me hace acordar un poco a Apolo, que aparentemente predicaba mejor que cualquiera. Pero en algún momento Pablo quiso que fuera a Corinto y dice, por ahora no tuvo la voluntad de ir, capaz que va después, pero por ahora... Entonces capaz estas personas siempre están dispuestas, mejor que una persona que... Sin mirar las consecuencias, ¿no es cierto? Porque si capaz si fuera el de Apolo, no, pero es larguísimo el viaje y el barco y capaz de rata y me agarro el antavirus o tanta cosa, ¿no es cierto? Pero sin embargo él estuvo dispuesto, sí. Y otra cosa, lo fuerte que era lo que dice Pablo, porque esto lo iba a leer toda la iglesia de Filipos, ¿no? Cuando él dice que no hay lo propio. Iban a saber todos que no había obrero dispuesto en el momento o había poco. Por eso digo, hermanos, que Dios nos ayude, porque esa palabra nos puede ofender. Capaz muchos en Filipos se ofendieron. Ahora yo pensaba, ¿Dios ofende? Dios ofende, sí. A mí que Dios ofende. A nosotros Dios nos ofende. Pero la intención de Dios es hacerlo bien. Pero no pensar, ay, Dios está mal. No, eso no es para mí. Pero si no es para usted, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se ofende? No, yo pensaba varias cosas. Pensaba, digo, de repente en el culto está hablando del Señor y dice, porque aquellos que se roban las cosas del trabajo, ay, mi pastor me ofendió porque yo jamás. Y bueno, si yo jamás robo, ¿por qué se va a ofender? ¿No es cierto? Y tantas cosas así. ¿No? El pastor me ofendió porque dijo esta y yo no. Y bueno, si no se ofenda. De gracias a Dios era palabra para otro. Pero si se ofendió, es para que nos restauremos. Es para que arreglemos esa situación. No es para dejarnos heridos. Dios no quiere que nos quedemos heridos. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ahí está donde dice, pastora, donde dice la palabra, ¿no? Que la palabra dice, el Señor nunca volverá vacía, ¿no? Porque aunque nos habla, pero nos hace reaccionar. Amén. Amén. A nosotros que reaccionamos para bien o para mal. Amén. Porque la misma palabra, algunos se ofendieron y no vuelven más, y otro recapacita. Y dice, tengo que cambiar mi vida, Dios así no me quiere. La misma palabra. Y uno, cuando empezamos la iglesia, ¿cuántos fueron con nosotros? Y nos llega la misma palabra y todo, sin embargo. Bueno, voy a leer el bosquejo. Habíamos quedado en el versículo 12. Filipenses 2, vivir con humildad a la luz del humilde ejemplo de Jesús. Versículo 12, ocupados de vuestra propia salvación. Mantener prácticas de obediencia en la exhortación de Pablo. Pablo como ejemplo de su propia exhortación. Punto B. Pablo, Timoteo y Epafrodito. Versículo 19-22. Pablo escribe acerca de Timoteo y su visita próximamente prevista. Versículo 23-24. Pablo reitera su deseo de ir a los filipenses en persona, no solo de enviar a Timoteo a ellos. Versículo 25-26. Pablo escribe acerca de Epafrodito. 27. La enfermedad de Epafrodito y su recuperación. Y 28 y 30. Instrucciones de Pablo de los filipenses sobre cómo recibir a Epafrodito cuando regrese a ellos. Y las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo debemos servir al Señor? Pregunta 2. ¿Cómo fue el sentir de Cristo? Y pregunta 3. ¿Qué sucedió después? A ver,